Buenas noches, Diana. Un saludo cordial para ti y todos los televidentes de tu programa. General, las críticas del ministro del Interior que acabamos de escuchar apuntan a la eliminación de la DIVIAC, ¿cree usted? Fíjese, antes de contestar esa pregunta, yo creo que resulta preocupante que el propio jefe de sector, del sector interior, el ministro, sea quien ponga en consideración de la comunidad a través de un mensaje todas las deficiencias que ha encontrado en el sector referente a esta unidad. Y digo preocupante porque el ministro maneja información privilegiada. Por lo tanto, lo que él nos expone ahora a todo el país es algo que seguramente tiene la contundencia para iniciar una investigación. Que apunte a la disolución de la DIVIAC será motivo de una investigación y de que el propio comando de la policía, no el político, sino el comando de la policía redireccione el funcionamiento de una unidad que en cuestiones de lucha contra la criminalidad ha surtido efectos. Sin embargo, cuando comienza a perder su naturaleza y su esencia y comienza a direccionar a temas de persecución política, a políticos como ministros, como expresidentes, y a no dar cuenta en su estructura de comando al alto mando policial de sus acciones, es donde comienza a tergiversarse un tanto lo que es esta el objetivo, ¿no? Ahora, el ministro Santibáñez habla de una unidad instrumentalizada para ser selectiva con determinados casos y no ha rendido cuentas. Usted, ¿cuál fue su experiencia como ministro del Interior con la DIVIAC? Fíjate, te agradezco la pregunta porque es algo de lo que he dicho en la parte final de mi primera intervención. Cuando hay una estructura dentro de la Policía Nacional y respondes a una unidad de comando, es obligación, y lo conoce toda la Policía Nacional, dar cuenta de tus acciones y tus actividades. No puedes, sobre pretexto de dar confidencialidad o que trabajas apoyando a un estamento del Estado, eludir o evadir esa responsabilidad de dar cuenta a tu comando. Entonces, tenemos una división, porque esta se llama la división de alta complejidad. O sea, la DIVIAC, usted lo que nos está queriendo decir es que la DIVIAC no rinde cuentas a su comando. Así es. O sea, ni a la dirección de la policía ni al ministro. Es lo que se ha visto cuando se habla a los propios comandos, que no habrían planes de operaciones para ejecutar determinadas situaciones. ¿A usted le rendían cuentas la DIVIAC? A mí me daba cuenta el jefe de la DIVIAC. El ministro no se puede enterar por televisión lo que hace una unidad policial. Entonces, tiene que haber una unidad, una cadena de comando. Obviamente, el comandante general de la policía es el primero que se tiene que enterar de lo que su unidad haga. ¿Por qué? Porque todos los policías saben que el jefe es responsable de lo que su unidad haga o deje de hacer. Entonces, ¿cómo explicamos que un coronel de una división realice operaciones sin que su general jefe de la DINIC... Cuando usted habla del coronel de la división, se refiere a Harvey Colchado. En este caso, el coronel Colchado, que era el jefe de la DIVIAC. Ahora, cuando usted dice que un ministro no se puede enterar por la televisión de un operativo, ¿se está refiriendo al operativo de allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte? Por supuesto, es que estamos en un Estado de derecho. No, eso para que nuestros televidentes tengan el contexto de lo que está hablando el exministro sí, por supuesto. Rodríguez. Se tiene que dar cuenta y obviamente el ministro, el comandante general tienen que conocer de las operaciones que se dan. ¿Por qué tanta mimetización en estas disposiciones en donde hemos visto que algunos ministros en ese periodo de tiempo, incluso parte del alto mando policial, han salido a decir que ellos prefieren no tomar conocimiento y que actúen y se enteran por la televisión? Eso no puede ser. Ahora, ¿por qué preferirían no tomar conocimiento? Porque justamente porque cuando política. Comienza una situación a politizarse de la forma en la que se ha politizado, en donde, como lo dice el propio ministro del Interior, se va direccionando hacia ciertas circunstancias el accionar de una unidad policial, entonces se genera ya dentro del propio mando policial una situación de una perspectiva distinta con relación a lo que es la actuación de la propia Fiscalía. Y prefieren que, como la Fiscalía está tomando protagonismo en este hecho y en estas actividades, prefieren ellos eludir la situación de que tengan conocimiento de los hechos. Ahora, eso no tener conocimiento claramente es eludir responsabilidades, ¿no? Por supuesto. Ahora, es normal... Que va en contra de lo que te he dicho hace un momento, sí, que es algo tan
tácito en el cumplimiento de la función policial. El jefe es responsable de lo que su unidad haga o deje de hacer. Ahora, ¿es normal que De Vida, por ejemplo, le transfiera fondos a la DIVIAC? Porque hoy día de eso también ha hablado el ministro Santibáñez. Veamos lo que ha dicho al respecto el ministro Santibáñez respecto a De Vida y DIVIAC. Habrían recibido dinero de Vida justamente cuando el señor Rubén Vargas, hoy exministro que se presenta por todos los medios de comunicación defendiendo justamente a la DIVIAC, les entregó $500,000 cuando ejercía la presidencia de Vida, cuando la DIVIAC no ha visto ningún proceso de narcotráfico. Entonces lo que nosotros estamos refiriendo es que la DIVIAC tiene que ser auditada. Los fondos tienen que revisarse, porque son fondos de todos los peruanos. La DIVIAC hasta el día de hoy, por ejemplo, no responde, que es del caso del señor Gorriti. La DIVIAC no responde, que es de la investigación de los videos de la muerte del expresidente Alan García. La DIVIAC no responde, que es de la investigación, por ejemplo, de la computadora que supuestamente se le perdió o se le robó al mayor cuando presumiblemente fue asaltada y que casualmente contenía todos los documentos que sustentaban sus gastos de esos 72 millones que le hacía asignada. Ahora, le preguntaba antes de ir a la declaración del ministro, ¿esto es regular, normal que De Vida le transfiera fondos a DIVIAC? No es normal, y esto justamente se da cuando no hay un control y una supervisión permanente en la ejecución de gastos y en la parte administrativa y en la parte operacional. Entonces, si tú tienes una unidad que no tiene ningún control en ninguno de esos estamentos, es una unidad que camina libre. ¿Y a quién responde? La DIVIAC es una unidad de la Policía Nacional del Perú, no es una unidad de la Fiscalía de la Nación. Entonces tiene que seguir una cadena de mando porque hay una disciplina que es el bastión fundamental de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones. Ahora, la crítica del ministro va a que son gastos no auditados. Él habla de un presupuesto de 72 millones de soles. Desde el momento de su creación, desde el 2019. Y de que solo en un mes no han podido justificar 120.000 soles, en un mes. Esto, para ser un ente policial, ¿es un presupuesto bastante abultado, sí, cree usted? Es un presupuesto, el que tiene en su totalidad la DIVIAC, que es un presupuesto abultado. Hasta donde tengo entendido, es superior al presupuesto de la propia Dirección de Investigación Criminal, DININCRI, que es de donde depende, ¿no? Entonces, aquí pues se dan una serie de hechos ya como la superposición de funciones también, ¿no? Entonces, la DININCRI para secuestros, para robos, para estafas, tiene un presupuesto menor que para una sola acción que desarrolla esta división. Y eso también es algo que se tiene que Ahora, regular. ¿en qué terminará esto? Porque usted conoce al ministro Santibáñez, usted ha trabajado con él, ¿no? O sea, usted conoce el temperamento. Él ha trabajado conmigo. Bueno. Yo era el ministro, él era mi jefe de gabinete. Cuéntenos, ¿desde cuándo se dio esto? Esto se dio en el 2020, cuando yo asumí por primera vez el Ministerio del Interior. En el gobierno de Martín Vizcarra, En el gobierno de Martín Vizcarra, sí, y lo designé a él como jefe de gabinete. Entonces, desde que él entra en el 2020, porque usted lo designa como jefe de gabinete, él no se ha ido del ministerio. No, sí, claro, duró creo que 10 días, porque tuvo una andanada de críticas, lo relacionaban. Claro, como jefe de gabinete. Así es, sí. Todos los medios de un cierto sector y tendencia lo abrumaron en denuncias, ¿no? Y él salió a hacer una conferencia de prensa, pero antes de hacerlo me pidió su renuncia formalmente para evitar ese cargamontón que estábamos teniendo. Y usted le aceptó la renuncia y luego él ha regresado, ¿no? Él retorna luego, fue jefe de gabinete con otro ministro, ha sido viceministro del Interior, ¿no? Y posteriormente ministro. O sea, es una persona que conoce el sector. Ahora, usted dice que un sector fue el que lo criticó, lo denunció, etcétera. ¿Es el mismo sector el que ahora defiende a la DIVIAC? Versus las críticas de... Sí, algunos de esos medios, son algunos de los medios que en esa época, y algunos programas también, algunos dominicales que en ese momento lo atacaron, ¿no? Ahora, frontalmente. El coronel Harvey Colchado, suspendido jefe de la DIVIAC,
dice que está solicitando permiso porque quiere salir a los medios a defenderse. Usted que ha sido ministro general, que ha tenido un mando policial, ¿esto es común en un oficial de la policía? Fíjese, hay muchas circunstancias relacionadas a este oficial que no son comunes. Como por ejemplo. Y que se están dando en el transcurso del desarrollo de los hechos, ¿no? Volverse mediático de esa forma, un oficial coronel, yo creo que si cambian al coronel, por ejemplo, de la división de tránsito, ningún medio va a reflejar esa noticia. Entonces el protagonismo que ha adquirido es obviamente porque hay un respaldo no solamente desde el punto de vista del Ministerio Público, sino también de medios de comunicación, ¿no? Y entonces se van tergiversando algunas figuras que recalan directamente en la columna vertebral de la policía, que es la disciplina. Por ejemplo, la DIVIAC le rompió la puerta al comandante general de la Policía Nacional del Perú. El comandante general es la máxima autoridad, es quien representa a nuestra institución, a la policía. Y romperle la puerta de esa forma es, creo, como que... Pero le rompió la puerta a la Presidenta de la República. Y también luego a la Presidenta de la República, ¿no? Entonces, hacerlo sin dar cuenta, sin tomar las acciones del caso como es el planeamiento operativo, sin el visto bueno de su jefatura inmediata, como es lo que se ha filtrado en diferentes medios, definitivamente es una situación que no es normal. Ahora, ¿no? Pero también se puede llamar a suspicacias, ¿no? Poniéndonos en el otro lado, es decir, el ministro critica duramente a la DIVIAC por no auditar, pero también políticamente se puede tomar como una suerte de venganza de la señora presidenta Dina Boluarte, no solamente por el allanamiento a su domicilio, sino también por la investigación a su hermano, a Nicanor Boluarte. Esa hipótesis también es válida, ¿no cree? Por supuesto, pero las hipótesis se fortalecen cuando uno actúa adecuadamente y se generan ese tipo de situaciones. Es decir, si yo actúo dentro del marco de la ley, amparado por el Ministerio Público como ha sido, por el Poder Judicial, y doy cuenta a todos mis estamentos de comando y apoyo el trabajo de la Fiscalía, y después de hacer mi trabajo profesionalmente, me toman medidas directamente contra mi persona, entonces hay un claro abuso. Pero cuando hay este tipo de suspicacias, este tipo de actitudes o este tipo de acciones en las cuales no se conocen y hasta subrepticiamente se desarrollan, entonces se puede prestar a cualquier interpretación. Pero aquí en el país hay un decalaje jerárquico y el presidente de la República, al margen de lo que sea o quien esté en el cargo y de que nos parezca o no adecuada la persona, es el jefe supremo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo un policía va a venir a romperle la puerta al jefe supremo? Porque tenían una orden de cerraje. Pero hay que darle cuenta al estamento correspondiente y ahí creo que es donde está la falencia y la falla. O sea, usted como general de la policía, lo que nos está queriendo decir es que un oficial de la policía viene a hacerle el descerraje a su jefa, a su jefa máxima, o su jefa... Pero si habían indicios, ¿no cree usted que todos somos iguales ante la ley? Diana, tú sabes lo que he reportado en los medios de comunicación a nivel mundial, sí. ¿Esa toma? Sí, sí hemos visto. ¿Y eso tú crees que es en beneficio del país? ¿Se ha sacado algo de eso hasta el momento? Entonces yo no digo que no sea pueda realizar. Lo que digo es que tiene que haber un conocimiento del comando. El ministro del Interior de turno, el comandante general de turno dijeron que ellos habrían preferido no haber conocimiento. Entonces, yo creo que ahí estamos mal. Bueno, pero... No se puede permitir que se explaye ninguna unidad policial autónomamente y con el soporte de un Ministerio Público, un Poder Judicial, que ya no responda a ninguna línea de comando. Entonces, en conclusión, la DIVIAC está en franco desacato con el mando policial y el ministro del Interior. ¿Eso es lo que usted saca como conclusión? Entiendo ¿o no? que ahora hay un nuevo jefe de la DIVIAC y entiendo que el comandante general es quien tiene el control absoluto de esa unidad, como siempre debió de ser. Como te digo, me preguntaste de mi experiencia. Sí. El jefe de la DIVIAC venía con el comandante general de la policía y me daban cuenta de los operativos que iban a hacer, porque yo no me puedo enterar por televisión como jefe del sector.
Eso para mí es ¿Qué inadmisible. habría hecho usted si se enteraba por televisión de un operativo? Yo tengo la responsabilidad de conocer el operativo. Que yo dé cuenta o no dé cuenta ya será mi exclusiva responsabilidad también, pero no puedo permitir que dentro del Ministerio del Interior se muevan las cosas sin que conozca ni siquiera el comandante general y menos el ministro del Interior. Eso no es dable, o sea, eso no va en el tema de la línea de comando policial. Ahora, este ministro desde el Interior tiene un perfil bastante mediático, ¿no? Y se habla, pues, y hace los operativos Amanecer, Seguro, donde detienen un operativo de 600 personas, pero aquí, al final del día, estuvo otro ex ministro del Interior, como el general Remigio Hernani, y él dijo que tendría que hacer el ministro amanecer seguro, atardecer seguro y anochecer seguro, porque no bastan con esos operativos. Usted, en su experiencia, ¿cómo lo evalúa? Fíjate, Diana, cuando uno ingresa al sector interior y se reúne con el alto mando policial, lo primero que busca son estrategias nuevas que permitan mellar en algo la inseguridad que vive todo el país. Amanecer seguro no es la primera vez que se hace. Todos los policías hemos hecho en algún momento amanecida, ¿no? Y hemos hecho operativos de amanecida. El problema acá es que tengan sostenibilidad esas operaciones en el tiempo y que no se den pues un anuncio de que se va a hacer todos los días, luego pasan a hacer 3 días a la semana, luego pasan a hacer los fines de semana y finalmente se diluyen en el tiempo. Eso es uno. Y dos, los resultados concretos que existan. Si vamos a continuar con que los Amanecer Seguro reportan 600 detenidos a nivel nacional y a los 2 días 599 están fuera, entonces no tiene ningún sentido. Están fuera porque la fiscalía... Porque hay un código procesal penal garantista, libre, ¿no? porque, bueno, ahí entraríamos en otro plano de discusión, ¿no? Pero básicamente es porque un código procesal penal con 3 tipos de arraigo, domiciliario, identidad plena, ¿no? Y arraigo laboral pasan en condición de citado. Y entonces esto es una rueda que gira libremente y todos los delincuentes que asaltan a las personas, inclusive portando armas de fuego, vuelven a ganar la calle rápidamente y entonces la población genera o percibe una sensación de impunidad tremenda, que es lo que está pasando ahorita y que es el principal problema. Ahora, usted señala que Amanecer Seguro, todos los policías se amanecen en operativos. Entonces, ¿usted ve más bien aquí un hecho más efectista y mediático desde el Ministerio? Pienso que es una estrategia, pero que tiene que ser fortificada desde el punto de vista de la sostenibilidad en el tiempo. Nos acostumbramos mucho, todo el aparato estatal, a ser reactivos, ¿no? Frente a una situación emblemática o mediática, entonces se colocan servicios policiales, de inteligencia, pero luego en el tiempo se diluyen. Y eso es, creo que, el talón de Aquiles muchas veces. Y eso se da también por una serie de factores. Básicamente porque cuando hay reacciones y operaciones que se planifican de acuerdo a la coyuntura, la parte de la infraestructura y de la logística es la que más pesa en la sostenibilidad que se le puede dar. Ahora, pero también ha dicho que pueden capturar a 600 delincuentes y luego dejan libre a 599. Aquí, al final del día, el ministro Santibáñez nos dijo que el Ministerio Público le hace mucho daño a la sociedad con estas liberaciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? Cuando yo me reuní como ministro del Interior con el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el ministro de Justicia y el INPE, una de las cosas que ellos esgrimían o mostraban era una defensa que taxativamente, o sea, expresamente, el Código Procesal Penal los limita, ¿no? Y como es un Código Procesal Penal garantista, ellos tienen que aplicarlo. Aparte de eso, hay una política de despenalización. Tenemos 438% de sobrepoblación penal en Chanchamayo, 136 a nivel nacional, 68 penales desde el 2020 desde el 2013 hasta la fecha. Mientras que la población penal se ha casi triplicado, los penales han aumentado de 68 a 69. Entonces, la pregunta que se cae de Maduro es: ¿dónde ponemos a los delincuentes que agarramos en Amanecer Seguro, en Atardecer Seguro y en Anochecer Seguro? ¿Por eso está bien que los liberen porque no hay dónde ponerlos? Pero eso hay que explicarle, eso hay que pedirle cuentas al Ministerio Público y al Poder Judicial, porque la policía hace su trabajo, captura, detiene. El problema es que el delincuente sigue en la calle y pregúntenle a los comisarios cuántas veces caen los ladrones de celulares. Otra vez por acá, le dicen los comisarios. ¿Y qué hace el delincuente?
un saludo cordial al comisario, al Escuadrón Verde, ¿no? Así estamos en el Perú. Mientras tanto, general, los ciudadanos de a pie, al que le roban el celular, le roban la cartera, siguen sufriendo y parece que esto no tiene cuándo acabar. Porque no hay un liderazgo conductual de quien dirige la nación en este momento. De la presidenta que no se pone, así es, que no se pone al hombro el problema de la seguridad ciudadana y no le da el respaldo a la policía en equipamientos. Zapatero a sus zapatos, Diana. Hay un plan concebido hace mucho tiempo de fortalecimiento de capacidades. Mariano Santos al 2020 se llama, donde está contemplado el aparato logístico, la infraestructura, vehículos, armas. Al policía lo mandan simplemente con lo que tiene. Antes tenían los vehículos por un sistema que se llamaba renting, que tenía sus falencias, pero que le permitía a las comisarías, por ejemplo, tener 10 patrulleros. Eran unos patrulleros pequeños, color plomo, que la población se debe acordar. Se han reemplazado por camionetas, pero en vez de 10, ahora hay 4 o 3 por comisaría. Bueno, esto todavía hay mucho por hacer. Mira, hay muchísimo. Tendríamos que tener 2 programas aquí para poder hablar de la seguridad. General, esperemos poder contar con usted en una próxima oportunidad para seguir conversando el tema. Cuando quieras, Diana. Muchas gracias, general. Un saludo cordial. Gracias. Y nosotros cambiamos de tema y como